Primera pregunta, Martin Heidegger. Lo primero que se te viene a la mente es existencialismo. Hay que tener algunos conceptos claros de Martin Heidegger. Primer concepto claro, el Dasein, que es una palabra, obviamente, que traducida significaría ser ahí. La pregunta es, ¿qué es ahí? El ahí, chicos, el mundo, pues chicos, el mundo. Eso significa ahí, el mundo. Y el ser, eres tú. Ese eres tú, el ser. Ahora podemos traducirlo, ¿no? El Dasein, eres tú en el mundo. La pregunta es la siguiente, a la muerte, o cómo actúas frente a la muerte. Joder. Primera idea, tú eres una persona, tú eres alguien que existe. Mira, tú eres alguien que existe. Te dieron por nombre Pedro, Ani, Jesús, como quieras. Tú eres un ser, ¿ya? Por eso existes, porque eres. Punto, hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora, tú eres un Dasein. Quieras o no, eres un Dasein. Eres un Dasein. Porque eres un ser que fuiste arrojado a un mundo. Según Heidegger, ¿cómo le decimos a ese mundo? Ahí. Es un espacio, pues. X. Un ahí. Ese ahí te tocó, puedes vivir en un cerrito, ¿correcto? ¿Correcto? Desde que algunos el ahí puede ser un lugar pues con mucho dinero. Ese ahí es un lugar indeterminado que tú no propones decir. Si yo me hubieran dicho, ¿sabes qué? Vas a nacer en Ventanilla y vas a vivir en una familia pobre, yo lo hubiera pensado. Ya dije, pucha madre, si me piden permiso, mejor yo preferiría ir a un lugar rico, pues, ¿no? Ya está, la cosa como son. Entonces, tú eres un ser ahí, un ser arrojado en el mundo, sin pedir permiso. Y tienes un fin, el único fin más certero de todos nosotros, la muerte. Tú vas a morir. Ah, mira, ¿eres consciente que vas a morir? Jesús, ¿eres consciente que vas a morir? Yo soy consciente que voy a morir y cada vez que lo pienso me cago de miedo. ¿Listo? Eso es lo que dice Heidegger. Y más allá de la muerte no hay nada. No hay nada, no existe. Eres solamente un ser ahí que con la muerte desapareces. La interrogante es la siguiente, chicos. Si a mí me dicen o a ti te dicen que vas a morir, ¿cómo actúas frente a esa noticia? Para Heidegger existen dos modos de actuar, ¿ya? Auténticamente, siendo auténtico o siendo inauténtico, ¿correcto? Auténtico e inauténtico. Podríamos cambiarle palabras, ¿ya? Una persona que al auténtico es el que afronta la muerte, no tiene miedo, ¿ya? Y el inauténtico es la persona alienada. Alienada. ¿Quién es el alienado? El que no puede afrontar la muerte. Y como no puede afrontar la muerte, busca alienarse, buscar refugio en aquello que le haga olvidar su única realidad, que va a pasar a otra vida. Bueno, que va a morir y ya no hay otra vida. ¿Listo, chicos? Entonces, la pregunta ahora de cara a eso es la siguiente. ¿Cómo denomina Heidegger, acá está, esta condición existencial del ser humano? Vamos a ver. En su análisis del Dasein, afirma que el ser humano no puede comprenderse sin considerar su finitud. Vivir con conciencia de esta posibilidad, finitud es la muerte, ¿no? Le permite al ser humano asumir su vida de forma auténtica. ¿Ya? Asumir que me voy a morir sería auténtico. ¿Cómo denomina Heidegger esta condición existencial del ser humano? Ya te la di, ¿viste? Te expliqué. A ver, ¿qué me marcan? Muy bien, excelente, que somos seres para la muerte. Nada más, chico, pregunta como para calentar motores, suavecita nomás. Ya suavecita nomás. Espérate, ahorita vienen las demás preguntas y están chingonas, como dicen. Muy bien, primera pregunta resuelta. Vamos con la segunda. Capaz esto ahí ya estamos calentando, vamos a ver. ¿Qué denuncia Heidegger como falla central de la tradición filosófica occidental? Vamos a leer, porque de cara al texto, en este caso, nos podemos dar con la sorpresa de algo. Dice,
a lo largo, a lo largo de la historia de la filosofía, muchas corrientes se han centrado en estudiar los entes. ¿Qué es un ente? Ente eres tú. Yo soy un ente. Y el ente tiene una característica. ¿Viste? Algo real, lo real, es igual a ente. Por ejemplo, qué sé yo, un celular es algo real, ¿verdad? Por tanto es un ente material. Qué sé yo, por ejemplo, no sé, una PC es un ente también. Es un ente. Material, claro. Ahora, el ser humano. La pregunta es, ¿el ser humano es solamente un ente material? Para algunos existencialistas sí, solamente porque si tú fueras un ente espiritual, ¿ya? Si tú fueras un ente espiritual, pues lo físico puede caducar, pero tú sigues existiendo. Pero para Heidegger, como dicen que la muerte es el final de todo, no tienes espíritu, ¿ya? Vamos a borrar acá. El ser humano es un ente, simplemente una realidad. Entonces vamos a leerlo nuevamente para que se pueda entender. Yo sé que es un poco complicado, pero si no entienden también está el chat para que puedan dejar sus preguntitas. Dice, a lo largo de la historia, muchas corrientes se han centrado en estudiar los entes, es decir, la realidad, sin cuestionar aquello que hace posible que los entes sean. Chicos, yo ya dije en la primera pregunta, ¿qué hace que un ente sea? A ver, respóndeme, aviéntate. ¿Qué hace que un ente pueda ser? Ya dije la clave en pocas palabras, ¿no? Que para que un ente sea tiene que existir. ¿Y qué le da la existencia a un ente? El ser. El ser le da la existencia a las cosas. Si el celular no hubiera tenido un ser de celular, no hubiera existido. Entonces, para Heidegger no hay que estudiar tanto el ente, sino el ser. Frente a esto, Martin Heidegger propone un giro radical en el pensamiento, exigiendo volver a la pregunta fundamental que la tradición ha descuidado. Cuando dice a la tradición, nos está refiriendo a Aristóteles, a la filosofía clásica, ¿vale? Porque Aristóteles tiene un libro, La Metafísica, en donde habla, ¿no? Correcto, de los seres. Sean los seres naturales como tantos seres suprasensibles, más allá de lo sensible, ¿no? Seres espirituales, el alma, metafísico, más allá de lo físico. En pocas palabras, ¿de qué no está de acuerdo Heidegger o qué denuncia Heidegger como falla central de la tradición filosófica occidental? O sea, según Heidegger, ¿en qué está fallando la filosofía occidental? A ver. A ver, dígame seguro, o sea, no con interrogante. ¿De qué es, claro, qué se ha olvidado estudiar en la actualidad la filosofía occidental? Muy bien. Se han centrado más en el ente que en el ser. Excelente, Jesús. Muy bien. Entonces la clave va a ser dedito. Muy bien. Mira, ¿se pudo entender o no se entendió? Para darle otros pequeños datos. Con confianza, con confianza. Bueno, vamos a su colega, Jean-Paul Sartre. ¿Ya? Jean-Paul Sartre es un francés, también existencialista, correcto, que nos dice lo siguiente. A ver, dice, ¿cómo califica esta libertad radical del ser humano? ¿Ya? Vamos a leer qué nos dice Jean-Paul Sartre. Jean-Paul sostiene que al no existir una esencia,
previa que determine lo que el ser humano debe ser, éste queda completamente libre para construir a través de sus elecciones. Mira, profesor, no entendí nada. Con esta frase lo entiendes todo. ¿Ya? A ver. La existencia precede a la esencia. La existencia precede a la esencia. En pocas palabras, con dibujitos, mira, yo existo, pero mi existencia no está todavía con sus características. En poco, yo sé que está mal decirlo, ¿ya? Pero si yo nazco sin ningún tipo de cualidad. Yo nazco como una persona que no tiene características, cualidades, nada, indeterminado totalmente. Indeterminado. Y es en el tiempo en donde yo voy dándome mis propias características. Y digo que me convierto en una persona buena, me convierto en un ser atractivo, un ejemplo, ¿no? Me convierto en una persona respetuosa, en un ser estudioso. Toda esa esencia, es decir, lo que a mí me caracteriza, es mi esencia. Tu esencia es propia, chicos, es propia, es tuya. No puedo decir que esa esencia es de otro, no. Está mal decir que es de otro, es tuya. Porque es tu propia esencia. ¿Qué te caracteriza a ti? Esa es tu esencia. Entonces lo que dice el texto, mira, él sostiene que al no existir una esencia, al no haber una esencia primero que la existencia, yo a lo largo del tiempo me voy determinando. Por eso digo que primero nazco y luego me voy dando mis características. Y eso es gracias a algo, chicos. Y acá viene la palabra clave. Y eso viene gracias a algo. Gracias a mi libertad. ¿Correcto? Gracias a mi libertad. Si yo no fuera libre, ¿correcto? Si yo no fuera libre, yo no me podría dar características, yo no me podría definir, sino que simplemente sería una persona ya determinada. Hay un problema, chicos, acá. Y el problema es el siguiente, que a veces la libertad, ¿correcto? La libertad puede, o sea, nos puede hacer caer en una especie de darnos características totalmente negativas. Yo te he dicho características acá, entre comillas, positivas para mí. Bueno, respetuoso, amable, empático, lo que tú quieras. Pero la libertad puede ser que yo me dé una esencia, por ejemplo, de malo, de egoísta, de enfermo sexual, lo que tú quieras. Enfermo sexual, lo que tú quieras. Esta esencia como que no es tan bonita, ¿no? Entonces, lamentablemente, todas estas características malas o las buenas se dan gracias a la libertad. ¿Ya? Entonces, tener libertad es como un riesgo también. Es un riesgo tener libertad. Entonces, de cara a ello, dice acá, ¿cómo califica esta libertad radical del ser humano? ¿Es un don, chicos? ¿Es algo bueno que se nos da la libertad? ¿O es que lamentablemente siempre lo vamos a tener? Para Jean-Paul Sartre, la libertad es una condena, chicos. El hombre está condenado a ser libre. Vamos a poner acá. El hombre está condenado a ser libre. ¿Ya, chicos? Lamentablemente todo lo que hacemos es gracias a favor de la libertad. Entonces la clave es besito. Listo. El hombre está condenado a ser libre. Primera frase. Segunda frase. Yo nazco, pero todavía sin características, sin esencia.
Gracias a mi libertad, poco a poco me voy atribuyendo quién soy. Listo, vamos a seguir acá. Vamos a un poquito preguntar, chicos. Yo sé que les ha costado un poco. Sean sinceros, pues, jóvenes. Acá. Ustedes, con mis alumnos, tienen que ser sinceros. Heidegger y Sartre, ¿les ha parecido complicado? ¿Se ha mareado a ustedes? No sé, dígame. ¿Qué les ha parecido difícil? Muy bien, Jesús, gracias. Fácil, por ahí me dicen. Amira, Emanuel, capaz ahí Emanuel que se ha integrado recién ahorita. Es la primera vez que escucho el tema. Ah, no te creo, ¿no? ¿En serio, Jesús? No sé que lo habías visto ya a Sartre, ¿no? Pero recuerda, usted debió, señor. No he podido, seguro no me mandaron ese salón. Bien, chicos. Vámonos ahora a una pregunta ya de mayor nivel. Ya vamos a ver a quién. A Nietzsche. ¿Vale? Vamos a ver a Nietzsche. Nietzsche, vamos a ver. De cara a la pregunta, enfoco la teoría, ¿ya? Vamos a leer. ¿Qué nos piden? Dice. Siguiendo los lineamientos principales de Nietzsche, ¿ya? Se podría deducir que para salir de la situación, el hombre, ya, para salir de la situación, el hombre, ¿qué cosa? Vamos a leer. Si el hombre se reconociera integrado a la naturaleza, se sentiría más equilibrado. Mira, si el hombre se integrado a la naturaleza, se sentiría más equilibrado. Y no necesitaría buscar valores que no están en este mundo. ¿Ya? Chicos, cuando dice naturaleza, miren acá, cuando Nietzsche habla acerca de naturaleza, habla de instintos. ¿Ya? Si algo tú tienes que es natural, son tus instintos. Por ejemplo, es lo que compartimos con los animales, los instintos. ¿Ya? Por ejemplo, un instinto, de repente tú quieres comer y no tienes comida, haces lo que sea, ¿verdad? Igual un perro, igual un lobo, ¿no? Ahora que se de moda los Terians, ¿no? Entonces, pasó esto. Dice, si el hombre se reconociera que, vamos a cambiar de palabras, ¿no? Si el hombre utilizaría más sus instintos, estaría más feliz. Eso es lo que quiere decir esta frase. Si el hombre se reconociera o actuaría según sus instintos, según su propia naturaleza, se sentiría más equilibrado, en paz. En pocas palabras, si tu naturaleza, tus instintos te piden drogarte al 100% y tú lo haces, estarías feliz. Un poco así, ¿no? Y sigue. Y no necesitaría buscar valores que no están en este mundo. Cuando habla de valores que no están en este mundo, es una crítica, chicos. Es una crítica. Nietzsche no era no estaba tan a favor de la religión, ¿correcto? No estaba tan a favor de los valores tradicionales. Por ejemplo, ¿por qué un hombre tiene que justificar el sufrimiento con que es voluntad de Dios? Yo sufro, bueno, es voluntad de Dios. Seguro Dios me estará preparando por algo. No seas huevón, dice Nietzsche. No seas así. Tú, si tienes sufrimiento, si tú estás en abstinencia, no tendrías por qué estar en abstinencia. Sigue tu propia naturaleza, güey. ¿Me entiendes? Satisfaces tus instintos. Por ende, no aceptar valores que un tal Dios te ha dicho. Mejor no. Entonces, los valores que no están en este mundo hace referencia a las normas cristianas. Judeocristianas, pero métele cristiana, no pasa nada, no pasa res. Entonces, sigo.
Pero si el hombre se separase de la naturaleza, mira, generaría un malestar y un desequilibrio en su condición. O sea, si no haría caso a sus instintos, hombre, estaría incómodo y terminaría atacando a la naturaleza, adoptando valores ficticios. O sea, en pocas palabras, chicos, miren, después de lo que les he explicado. Si yo hago caso a las normas cristianas, ¿estaría yendo a favor o en contra de mis instintos? ¿Qué dicen ustedes? Según Nietzsche. Si yo hago caso a las normas católicas cristianas, ¿estaría yendo a favor o en contra de mis instintos? Está yendo en contra, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. En contra. Sigamos. Siguiendo los lineamientos principales de Nietzsche, ¿qué podría deducir? Perdón, se podría deducir que para salir de la situación, ¿qué tiene que hacer el hombre? A ver, ¿el hombre qué debe hacer? Vamos a ver las claves. ¿Afirmaría los valores supremos? No. ¿E idealizados de un ser perfecto? No, pues si está en contra de las normas cristianas. No está a favor de un Dios católico, ¿no? Entonces A queda falso. Beso. Buscaría el dominio sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. Esto en el texto no nos dice, ¿correcto? En el texto no nos dice. Acá nos dice que hay que integrarnos a los instintos. Ya no buscar sobre el mundo que nos rodea, no nos pide nada. Sobre el mundo no, sino sobre nosotros mismos. Entonces, beso se va un poquito de la clave que podría ser. Casa. Ratificaría la animalidad del hombre basado en la racionalidad, hombre, pero sin razón e instinto son contrarios. No es la clave. ¿Ya? Aunque acá, mire, se buscaría el dominio sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. Ya. Podríamos considerar eso una probable clave. Ya vamos a ver si las demás se alejan. Esto es la clave. Pero para mí, solamente la mitad de esa clave tiene mucho sentido. La otra parte como que no me convence tanto. Dedo. Reforzaría el papel de la sociabilidad en el entorno natural. No habla de dialogar, nada que ver. Enano. Confirmaría su rol de transformador del entorno natural y social. Chicos, acá nos está alejando también. Acá nos está pidiendo en pocas palabras que hagamos caso a nuestra propia naturaleza. Entonces, hasta acá me gusta la clave. Por descarte, vamos a tener que elegir la letra B. Pero voy diciendo que esta segunda parte, dice sobre el mundo que lo rodea, no es tan de mi agrado porque no tiene que ver tanto con el texto. ¿Sí, yo? Entonces, igual, nos quedamos con besito porque acá todas las claves se alejan de la respuesta. ¿Sí, chicos? Entonces vamos a quedar con la B. Hay que ser críticos, pues, ¿no? Emanuel dice la E, dice, confirmaría su rol de transformador del entorno natural y social. ¿Natural? No, natural está bien, pero social, no. Dice, en resumen, el resumen de Nietzsche sería, profe, no entendí, ¿podrías, Jesús? No le entendí muy bien tu pregunta. En pocas palabras, Nietzsche dice, haz caso a tus instintos, a tu propia voluntad, y no a lo que gente cristiana o las normas que se establece, tengas tú que hacerles caso. ¿Ya? No le hagas caso a eso. La única forma es domínate a ti mismo, tu propia voluntad. Entonces, por eso se llama filosofía voluntarista, la propuesta de Nietzsche. Dice,
El hombre es un animal por naturaleza. Algo así. El hombre es un animal por naturaleza. No, yo cambiaría, Jesús, un poquito tu propuesta y diría, el hombre sigue su propia naturaleza, que son los instintos. ¿Ya? Sería algo más acertado. Siguiente. Igual esta parte no me gusta, ¿ya? Esta pregunta la he sacado de la pre, chicos, así para que... ¿Correcto? Pero bueno, pasa nada. Vamos con la número 5. ¿Cuánto falta? A ver. Vamos por ahí, 27. Uf, todavía hay tiempo. Dice, Gustavo afirma a sus alumnos que el entendimiento humano comprende una serie de atributos y capacidades. Entendimiento humano, palabra clave. Entre ellas la capacidad de separar, por medio de una operación intelectual, un rasgo o una cualidad de algo para analizarlo de manera aislada en nuestra mente. Mente, entendimiento, ya. Se puede establecer que la reflexión de Gustavo sobre lo que nos define como seres humanos coincide con el planteamiento de, vamos a ver, cuáles son las claves acá. Nietzsche no habla acerca del entendimiento ni la capacidad del entendimiento de separar y realizar operaciones intelectuales. Entonces no es Nietzsche. Aristóteles, ¿qué dice con respecto al hombre? Que es un ser, un animal racional y político, capaz de buscar el justo medio. Entonces no se acerca, no se acerca. Cassirer dice que el hombre es un animal simbólico, bien, pero si nos damos cuenta, ¿qué filósofo habla del entendimiento? Tiene que ser un filósofo racionalista. En este caso tenemos a Descartes. Vamos a ver un poquito la antropología de Descartes. Descartes nos dice que el hombre es una cosa que piensa, ¿correcto? Y una cosa material, o medible, como quieras llamarlo, extensa, ¿ya? La cosa que piensa sería la razón. Y la cosa material es el cuerpo. 1 y 2. Dualismo. Para Descartes, el hombre está compuesto de dos elementos, razón y cuerpo, ¿vale? Entonces, vamos a ver si tiene relación con lo que dice Gustavo sobre lo que nos define como seres humanos, coincide con el planteamiento de Descartes, para el cual el hombre es una cosa que piensa. Muy bien, una cosa que piensa. Exactamente, que en latín, chicos, lo podrían encontrar como una res cogitans. Eso significa, res es cosa, cogitan pensante. Res cogitan o una cosa que piensa. Que muy sencillo, esta pregunta está fácil. Vamos por acá. Chicos, a ver, dice así. De acuerdo con la información anterior, es posible afirmar que la utilización de símbolos lo permite al hombre. A ver, ya. Yo sé que algunos están cansados, yo sé que algunos están medio abatidos. No se preocupen, chicos. Chicos. A ver, no se me desanimen, no se me cansen. Yo les pregunto algo. Si yo dibujo esto de acá, a ver, si yo dibujo esto de acá, ¿dónde está? Vamos a ver acá. ¿Qué es? Un cuadrado, ¿verdad? Es un cuadrado. Si yo pongo esto de acá, por ejemplo, es una flecha, ¿sí? Si yo pongo esto de acá, es un círculo. Todo esto que he propuesto yo en la pantalla son símbolos.
Todos son símbolos. ¿Qué más símbolos tenemos? Otros símbolos que tenemos son las palabras, chicos. Las palabras son símbolos, ¿correcto? Son caracteres que nos dicen algo. Ya juntos nos dan un significado. Por ejemplo, también tenemos símbolos que hoy en día utilizamos en WhatsApp, ¿no? En WhatsApp utilizamos símbolos. Por ejemplo, utilizamos esta carita. ¿Qué indica esta carita, chicos? En WhatsApp. A ver, ¿qué significa esta carita? Ah, esa carita es de un demonio, ¿verdad? Un demonio. Cuando te ponen esa carita, tú que, oye, vamos a hacer algo y te pone esa carita. ¿Tú qué piensas que te está tratando de decir? ¿Qué vas a hacer con esa persona? Ya pez, dice, ¿no? También, imagínate que estás conversando con otra persona y te dice esto, te dibuja acá. Oye, mira, te dice, ¿y tú? Y te dibuja esto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué quiere? ¿Quiere qué cosa? Entonces, yo digo que estas caritas tienen un significado relativo, chicos, relativo. Y un significado relativo. ¿Qué quiere decir? Que cada quien le da su propia interpretación. Pero de lo que sí estamos seguros es que tienen un significado. Hubo un señor llamado Ernest Cassirer, ¿correcto? Ernest Cassirer, que nos dijo lo siguiente, que el hombre, ¿correcto? Que el hombre, el ser humano, es un animal simbólico, ¿correcto? Es alguien que pone símbolo a todo y a todo también le da un significado. ¿Listo, chicos? Entonces, el hombre es totalmente simbólico, muchachos. Por eso le llama la teoría simbolista. Simbólico, ¿vale? Ahora, vamos a ver el texto y de cara a ello respondemos. La expresión hombre simbólico alude a la idea de que los hombres son distintos de los otros animales, debido a su capacidad exclusiva para inventar, pensar y utilizar símbolos, con lo cual nos relacionamos indirectamente con el mundo. Tú a un perro le das un símbolo, no le entiende, porque no tiene esto, pues razón. Entonces, solamente nosotros somos simbólicos. De acuerdo con la información anterior, es posible afirmar que la utilización de símbolos le permite al hombre, ¿qué cosa, chicos? ¿Qué cosas? A ver, ya te dejo a tu criterio, ahora sí te toca a ti responder. ¿Vale? Por ahí Jesús me marca la D. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿La D? La B, vamos a ver entonces. Dice, A. Los símbolos les permiten al hombre entender la naturaleza cambiante del mundo. No. Un símbolo nos permite, chicos, interpretar racionalmente, hasta casi hemos visto, ¿no? La razón nos permite interpretar la naturaleza, todo lo que ocurre. Mira, darle un significado a las cosas es interpretarlo. Por ejemplo, yo interpreto que esto es comida. Otros interpretan que es un globo de carnaval. Otros interpretan que es una berenjena. Cada quien le da una interpretación propia. Pero eso sí, para darle una interpretación se ha necesitado de la razón. ¿Vale? Muy bien, chicos, entonces la clave está más que clara. Es la letra B. Uy,
Marcó todo, la Z en crea. Molt bé. Vamos con la número 7, chicos. Creo que nos va a dar tiempo para dar algunos consejitos, algunos detalles de lo que puede ser de lo que necesitan. Recuerden, chicos, a ver, no sé si se quedan para el seminario el día domingo, chicos. El día domingo a las 10 van a estar en el seminario. Mira, me dijo que es posible que esté. No sé si algunos... A raíz de que Jesús me pedía bases biológicas como loco, ya tu base biológica, pechino, ya tú sabes. Soy así caritativo. Va a ser 50% teoría y 50% práctica, ¿ya? Para que no haya problemas. ¿Ya? 50 teoría, 50 práctica. Pero ya no vamos a ir, o sea, vamos a trabajar cerebro. Cerebro y vamos por ahí a trabajar tronco encefálico, ¿ya? Tronco encefálico, cerebro, ya pues, porque hay bastante tema de que hablar, ¿sí? Jesús, ¿en qué academia me dices que estás? ¿En GC? Ah, en Super, ya. Dale, dale. Listo, vámonos entonces a las 7. A ver. Chicos, voy diciéndole que cuando hablamos del término de antropología filosófica, hay dos temas que se toca, sobre el origen del hombre y sobre la esencia del hombre. Cuando se dice esencia del hombre, básicamente es ¿qué es el hombre? Y cuando hablamos del origen del hombre, es muy fácil. ¿De dónde viene el hombre? ¿No? En este caso, esta pregunta tiene que ver mucho, ya tiene que ver mucho con el tema de el origen del hombre, ¿vale? Vamos a hablar acerca del origen del hombre. Muy bien. Dentro del origen del hombre... Uy, está que me avise. Dentro del origen del hombre hay tres posiciones, o sea, tres puntos de vista. Vamos a ponerlo chiquitito acá para que lo sepas. Mira, el primero nos dice, es la teoría creacionista. Creacionista. Que nos dicen que el hombre viene porque viene de Dios. De Papalindo, pues, ¿no? De Diosito. Porque Él es el creador. El hombre viene de Dios porque es su creación. ¿Ya? Adán y Eva, los primeros hombres, ¿no? Tres personas. Luego tenemos el evolucionismo. El evolucionismo dice que el hombre ha surgido gracias a un proceso de adaptación. Adaptación, ¿correcto? Y gracias a la selección natural. ¿Qué es la selección natural? Muy sencillo. Todo lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo en la naturaleza, la era de hielo, el Pleistoceno, todo eso, bla, bla, bla. Esa es la selección natural. Qué sé yo, los terremotos, tantas cosas, y a pesar de eso ha quedado esa especie, pues ha evolucionado, pues, ¿no? Y el ser humano sigue evolucionando, dicen. Hay teorías que dicen que dentro de 1000 años, si es que la humanidad sigue, vamos a tener 4 dedos nomás. Ya el quinto dedo, el dedito chiquito, no se utiliza. ¿Para qué lo vas a tener ya? Entonces, así, por un proceso de adaptación. Claro, Jesús, sobrevive el más apto. Entonces, gracias a la selección natural, el hombre ha ido superándose. Punto, ya está, por esa palabra, ¿no? Y luego también tenemos una teoría básicamente intermedia, pues, que se llama el creacionismo evolucionista. Que nos dicen que ciertamente, creacionismos, creacionismo, que básicamente que sí, pero Chardin nos dicen que el ser humano es creación de Dios,
pero que eso no quita que ha ido en un periodo de un proceso de adaptación básicamente progresivo. ¿Ya? El hombre, creación de Dios, pero sigue en un proceso de adaptación. ¿Vale? A veces veo personas que hacen tonterías y medias, por ejemplo, golpear a sus hijos y parece todavía que no han evolucionado. ¿Listo? Entonces vámonos acá, chicos. ¿Cuánto nos queda? Ya, nos quedan 10 minutos. Listo. Para Rosángela resulta incoherente seguir afirmando que el ser humano fue creado por un ser divino. En pocas palabras, para Ángela, correcto, para Ángela, creacionismo rechazado. Pues las investigaciones científicas, ¿ya?, ofrecen argumentos comprobados de que el ser humano es producto de una evolución natural. Ya está. El punto de vista de Rosángela coincide con qué postura. Obviamente, con la postura, está más que sencilla esta pregunta, ¿no? Después de la explicación, ya te di la clave ya. Claro, pues ya no hay más otra que decir, ¿no? No hay otra más ahí. La respuesta está casita. Naturalista evolucionista y respecto al problema de ¿cuál? Del origen del hombre. Punto. Solucionado el tema. Facilito. Nomás te la he dejado hoy papayita. 8. Uy, hay 11 preguntas, ¿ah? Regalito. 8. A ver, Charles Taylor. Dos términos que te voy a... Una pregunta nomás. Una teoría del reconocimiento. ¿Ya? En una frasecita te voy a resumir a Charles Taylor. Charles Taylor dice que una sociedad más justa es cuando la mayoría reconoce a la minoría. Entonces, por eso se llama también teoría multiculturalista. El multiculturalismo, que muchas culturas, por más pequeña que seas, igual tienes que ser reconocida, así como cualquier otra grande. Es decir, en pocas palabras, chicos, rapidito, porque el tiempo es oro. En pocas palabras, chicos, muchachos, a ver, si nos dicen que la minoría tiene que ser aceptada por la mayoría, según la teoría de Charles Taylor, ¿estaría a favor o en contra de la, de esta tendencia, de este, ¿cómo se llama? Bueno, de los LGBT? ¿Estaría a favor o estaría en contra Charles Taylor? A ver. ¿Qué dicen ustedes? Si dice Charles Taylor que la mayoría debe aceptar, reconocer a la minoría, entonces toda la sociedad católica, que es más grande que cualquiera, tendría que reconocerlo, pues chicos. Charles Taylor dice, por más pequeña que sea el grupo de personas, reconócelos. Eso es justo. No más porque son mayoría, no tienen que ser, pues, dejarlo de lado. Por ejemplo, si tú ves a una Shaningan, a un aborigen, tiene los mismos derechos que tú, mi causa. Reconócelo como parte de la sociedad peruana. O sea que porque tú tienes un iPhone, ¿vales más? Claro, estaría a favor de los Terians. En pocas palabras, estaría a favor de los Terians. ¿Me entiendes? En serio, chicos. Charles Taylor, pero ¿sabes cuál es el problema de la aplicación de su teoría? ¿Vale? Porque Charles Taylor genera esta teoría porque él vivía en una zona de Canadá que no era tan reconocida, porque hablaban francés, que era Quebec, ¿vale? Los de Toronto, ¿no? De la zona, pues, en donde se habla el inglés, que es más grande, no consideraban a los de Quebec. Entonces, él se sentía un poquito como rechazado, por eso surge su teoría del reconocimiento, diciéndonos que deben aceptar a la minoría como parte del país,
¿ya? Pero nunca lo dijo por los Therians. Pero esta teoría, si es tomada por ellos, pues tendría una validez en cierto sentido, ¿no? No obstante, hay que tener mucho cuidado, porque por más que si eres minoría, no significa que haces las cosas bien, al igual que la mayoría, que puede hacerla mal, ¿vale? Entonces, listo. 2 palabras. Charles Taylor quiere que reconozcan a la minoría. Segunda frase. La justicia es que todos tengamos los mismos derechos a nivel de cultura. Punto. Suficiente. ¿Para qué más? Matías es un peruano que radica en Estados Unidos por motivos de estudio. Él no tiene claro si debe asumir su identidad nacional o adoptar otra. Es decir, enfrenta una situación en la que debe tomar una decisión. El entorno nuevo, conformado por sus compañeros, le genera conflictos que le han permitido darse cuenta de que no se conoce realmente. Es un problema, ¿no? O sea, lo que está pasando es lo siguiente, que Matías tiene temor a asumir una identidad nueva o la suya. Normalmente es porque como está en otro país, va a ser minoría Matías, ¿verdad? Entonces está en ese dilema. ¿Me comporto más como norteamericano o sigo asumiendo mi identidad como peruano? O sea, el problema, ¿sabes por qué ha surgido este dilema en Matías? Porque como se siente solo, es mejor alienarse, ser como ellos. ¿Ya? Tiene temor a que no lo reconozcan. Entonces dice, el problema de la identidad que experimenta Matías, según Charles Taylor, se explica por, a ver, ¿cuál sería la clave? Muy bien, claro. Excelente, la clave casita. Siguiente pregunta, la número 9, la number 9. Adolfo es un joven abogado que se hace preguntas sobre quién es en este mundo. ¿Quién es en este mundo? ¿Qué problema sería? ¿Origen o esencia del hombre? Sería esencia del hombre, ¿verdad? Y medita sobre su rol en la sociedad, ¿vale? O sea, ¿cuáles son las funciones que tiene que realizarlo dentro de esta sociedad? Funciones como ciudadano. ¿Qué soy en este mundo? Un abogado que piensa cómo ayudar a las personas en sus procesos legales, que sienten dudas y que no quiere ser engañado. ¿Con qué postura es posible la forma de vivir de Adolfo? Entonces, vamos a ver un poquito acá. Esta pregunta sí está chévere, ¿eh? La clave, muy sencilla, chicos. Muy sencilla. Dice, ¿qué soy en este mundo? Un abogado que piensa cómo ayudar a las personas en sus procesos legales, que siente dudas y que no quiere ser engañado. ¿Con qué postura es compatible la forma de vivir de Adolfo? Ya está, muy fácil. La clave es la capacidad de pensar y dudar del hombre en Descartes. Último, vamos acá a estos dos ya. ¿Qué nos dice de Marx? A ver, la filosofía marxista. Mira, datos muy concretos. Para Marx, ¿correcto? Para Marx, la esencia del hombre es la plusvalía, chicos. ¿Correcto? Que la esencia del hombre es la plusvalía, es la producción. La producción no remunerada, ¿verdad? Eso es lo que vale. Eso es lo que vale más. Eso es lo que hace que una persona sea persona, que pueda producir. Ahora, vamos a ver acá. Lisandro es un agricultor que depende económicamente de Tobías para acceder mediante el crédito a tierras para cultivar e incluso para vender sus productos, lo que le hace vulnerable al abuso de esto para obtener un beneficio. A partir de la situación descrita en el enunciado, de acuerdo con la antropología filosófica de Marx, se infiere que, te voy a dar un dato más de lo que es la filosofía marxista del hombre. Entonces podemos decir que el ser humano, el hombre que es producción en Marx,
se va haciendo, el hombre va adquiriendo dignidad en la medida que se le valora lo que realiza, ¿vale? Entonces, chicos, de cara a eso ya está fácil la clave, muy, muy fácil. Las palabras claves, hombre es producción. ¿Cuál me marcarías entonces? La clave sería, chicos, acá, enano, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos. Un abrazo, cuídense bastante. Chau, 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 chau.